Diario de ausencias, hoy desde Mijas, Málaga, con Carmen Gómez Alarcón, hermana de Juan Antonio Gómez Alarcón. Hola, Carmen. Hola. En este año que ya va a pasar a la historia como el año en que estuvimos confinados, el año del confinamiento, y es el año en el que se cumplen 10, nada menos que una década, de la desaparición de tu hermano. En septiembre será la década, ¿no? Más concretamente en julio, ¿no? El 20 de Ah, julio perdón, hace julio. los 10 años. Ujú. ¿Cómo estás viviendo este confinamiento, Carmen? ¿Cómo lo está viviendo toda la familia? Bueno, pues yo creo que una situación extraña, ¿no? Yo creo que estamos toda la sociedad española y en general en el mundo muy impactados porque es algo nuevo y diferente y bueno, cuesta un poco, ¿no? Es una situación un poco extraña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dentro de esta extrañeza, la memoria del principal ausente, ahora que es Juan Antonio, tu hermano, ¿cómo se hace presente? ¿Tiene una dimensión distinta a lo que significaba antes de esta situación tan excepcional? Yo creo que sí, en el sentido de que como estamos un poco más frenados, ¿no? En mi caso también teletrabajo y los niños en casa, que la situación ha cambiado, pero sin embargo tengo menos estrés de ir corriendo, ¿no? Que se escapa el autobús, que llego tarde a la oficina. Y yo creo que ese tiempo que tenemos ahora además de regalo, ¿no? Que lo deberíamos de tomar como un regalo, hace que nuestra mente esté un poco menos en ese estrés y sí que se piensa un poco más, ¿no? De lo habitual, ¿no? Porque el día a día te hace un poco estar metido en una rueda de rutina que a veces no tiene uno el pensamiento en todo lo que uno necesitaría. Para quienes no conozcan el detalle de cómo sucedió todo, quisiera que evocáramos un poco las circunstancias en las que se produjo la desaparición de Juan Antonio, Carmen. Bueno, pues primero voy a presentar un poquito. Juan Antonio es un joven mijeño, 32 años recién cumplido, experto en montaña, amante del deporte y la naturaleza, y que salía habitualmente a hacer rutas de senderismo, a veces en bicicleta, a veces solo, a veces acompañado, y en esta ocasión, curiosamente, no tenía ganas de ir solo, ¿no? Porque había estado 9 meses encerrado preparándose una oposición, había terminado el examen y tenía muchas ganas de salir. Y a un amigo, a otro, no, Juan, espérate el sábado que me da la vacación y organizamos algo, pero él salió solo en esta ocasión, salió el 20 de julio, que era martes, martes 20 de julio y de 2010 y hasta hoy, ¿no? Salió como salía muchísimas veces y esta vez pues no volvió. Incertidumbre es una palabra que oímos repetidamente en los informativos, en los análisis. Incertidumbre que es no una palabra, sino un sentimiento profundamente arraigado en la experiencia de familias como la tuya, Carmen, con un ser querido desaparecido. ¿Qué crees que podéis aportar a partir de vuestra experiencia dentro de ese desgarro que es la incertidumbre a quienes ahora la sufren por esta situación del coronavirus, el COVID-19? Es difícil, ¿no? Porque la incertidumbre hay que tratar de sobrellevarla sin que nos reconcoma, ¿no? Porque una de las palabras que va muy cercana a la incertidumbre es el miedo que provoca esa incertidumbre. O sea, el no saber qué va a pasar en este caso. eh, y en la situación de la familia de desaparecido lo mismo, ¿dónde está? ¿Estará bien? ¿Está vivo? Y ese sentimiento hay que tratar, entre comillas, de hacerlo positivo, ¿no? Y de sobrellevarlo, porque es muy complicado, ¿no? Y ahora mismo que hay más gente con esa incertidumbre, porque estamos separados, porque no nos podemos reunir, eh, yo creo que ahí también podemos pensar que la gente va a ser más empática cuando se trate de familiares de personas desaparecidas, porque van a tener un poco la experiencia de saber qué se siente, ¿no? Con esta incertidumbre. Es una esperanza grande, ¿no? Es un sentimiento positivo el que expresan, ¿no? Con lo que acabas de decir. Hombre, quiero tratar de que sea positivo, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene mucho arraigado el miedo, ¿no? De no saber
pero hay que tratar de sobrellevarlo de una manera positiva, ¿no? Sí, justamente has evocado el concepto de miedo que está muy asociado al miedo de la pandemia, ¿no? Pandemia es una enfermedad, pero el miedo alrededor de la propia enfermedad es casi otra pandemia, ¿no? Según se está diciendo. ¿Cómo vislumbras el final de este túnel, Carmen? Bueno, pues con esta palabra seguimos con la incertidumbre porque, claro, realmente ahora va a haber una crisis económica, la crisis económica pues va a derivar en falta de recursos en todos los ámbitos, en la vida diaria de muchísimas personas y, y bueno, va a ser complicado. Al final del túnel lo veo un poquito lejano. Esperemos que el camino podamos hacerlo de manera fructífera, pero yo creo que va a ser un poquito complicado. Será el momento, desde luego, de retomar una lucha que en tu caso, bueno, pues vienes abanderando con tu familia para, bueno, reivindicar la memoria de Juan Antonio. Y además tú has dado desde el principio el paso a través de Intersos primero y luego a través de la Fundación QSD Global de colaborar con todas las familias de desaparecidos, ¿no? Con las demás familias de desaparecidos. En este momento y después de las celebraciones centrales que hubo alrededor de este 9 de marzo, concretamente el acto tan importante del día 6 en Madrid en el Congreso de los Diputados, ¿qué destacarías? ¿Qué petición, qué reivindicaciones, qué demandas pondrías sobre la mesa como las más importantes para seguir demandando ahora? Yo voy a puntualizar dos de ellas. Una de ellas es el tema de los recursos en las fuerzas de cuerpos de seguridad, haciendo hincapié en el tema de que faltan investigadores, de que faltan recursos, evidentemente, pero también falta una concienciación dentro de los miembros y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, porque creo que muchas veces no se toman los casos, digamos, en serio, ¿no? Porque como hay muchos casos que se resuelven en horas, cuando una persona recoge la denuncia, pues digamos que ya hace un análisis previo de esa persona que ha desaparecido y muchas veces equivocado. Y esa equivocación hace que no se investiguen las primeras horas y los primeros momentos que son los más importantes, cámaras de seguridad y demás, y en esos primeros momentos se pierden las pistas más importantes que van a ser cruciales para resolver los casos. Esa Y por es, otra parte, sí, esa es una de ellas. ¿Y la segunda? esa es una de ellas. Y por otra parte, el tema de los cuerpos que hay sin identificar, que son, creo que son más de 3.000 todavía, más de 3.000 cuerpos sin identificar, y detrás de esos cuerpos sin identificar es posible que haya la resolución de muchos de los casos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esas dos puntos yo los reivindico para que se pongan en la línea de arriba, ¿no? Para que se resuelvan pronto, ¿no? A ser posible. Parte de la Carta de Derechos y Demandas Urgentes de la Familia que se presentó en el Congreso de los Diputados y además ante representantes de todos los ciudadanos allí en la sala de Ernest Lluch. Para terminar esta conversación, Carmen, ¿qué palabra elegirías entre todas las palabras para compartir con todos los demás en esta situación extraordinaria, excepcional y tan rara en muchos sentidos que estamos viviendo? Pues mi palabra es constancia. Y elijo esta palabra porque es una palabra que me ha acompañado en mi forma de vivir y de ser y de conseguir las cosas, que ha sido todo siempre a base de constancia, ¿no? Y es una de las maneras en las que podemos conseguir nuestros objetivos en todos los ámbitos de la vida. Ahí la dejo. Pues aquí la tomamos y la rotulamos, constancia. Muchas gracias, Carmen. Carmen Gómez Alarcón. Hemos hablado de Juan Antonio, hemos reivindicado su memoria. Te deseamos a ti y a toda la familia muchísima suerte. Carmen, muchas gracias. Pues muchas gracias. Siempre me queda el mensaje de prevención, que siempre que hablo del caso de mi hermano Juan Antonio, experto en montaña, deportista, que le puede pasar a cualquiera, que espero que muchas de las personas que vean este vídeo sean deportistas y que siempre digan a dónde van y que dejen, siempre quiero dejar este mensaje de prevención para que no vuelva a haber más casos como el de Juan Antonio. Un abrazo. Un abrazo.
Si el olvido es memoria, ¿de qué debo olvidarme? Están hablando en broma